Te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sé que tú eres el que pones en mi boca las palabras correctas. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, eres tú tomando mi boca, dando esta enseñanza. Hoy, en el nombre de Jesús, muero, Señor, a toda carne. Hoy muero en el nombre de Jesús a todo pensamiento contrario a tu verdad, a todo, Señor, pensamiento mundano, a todo lo que quiera venir a interferir con el plan original de esta clase. Yo sé, precioso Espíritu de Dios, que tú vas a darla. Hoy te cedo el trono de esta clase. Hoy te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones, que traigas claridad, entendimiento, que mis palabras sean claras, Señor, que seas tú y no yo, Señor. Y hoy, Padre bendito, te pido, Padre, que seas tú trayendo testimonio de cada una de las palabras que se van a hablar esta noche a cada una de las personas que escuchan. Yo te pido, Señor, que todo lo que has revelado a mi corazón con este tema caiga en una tierra fértil y que produzca este fruto al 100 por 1. Gracias, Señor, por esta clase. Hoy nos cubrimos con tu sangre preciosa y hablamos, Señor, que esta palabra que es viva y es eficaz calla en nuestros corazones y produce un fruto apacible, Señor. Gracias, precioso, porque tú eres el que das testimonio de todo esto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues ok, vamos a comenzar con esta clase. El tema de hoy, seguimos hablando de la autoridad, seguimos hablando de la autoridad que Jesucristo nos ha dado, esa autoridad que Él ya nos dio, ¿no? Y bueno, oídos para escuchar en el nombre de Jesús, porque es un tema fuerte, es un tema poderoso. Vito, qué gusto verte por aquí, Vito, Dios te bendice. Es un tema fuerte que necesitamos que nuestros oídos estén abiertos. Y yo te voy a pedir un favor. Eh, es algo que desde que yo he estado estudiando este tema, el Señor ha estado hablando fuerte a mi vida. Y nosotros no necesitamos el razonamiento humano para entender este tema. Este tema es algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace muchísimo tiempo y yo le pido al Espíritu de Dios que sea Él trayéndote testimonio de lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Nuestra lucha es una lucha espiritual. Esto viene en Efesios 6, versículo 12, y desde el 10 dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestirnos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ajá. Este versículo nos está diciendo que realmente hay una batalla espiritual que nosotros estamos viviendo, ¿ok? Y que nosotros nos tenemos que fortalecer en el Señor y que nos tenemos que vestir del poder de su fuerza. Aquí Él nos muestra que nuestra batalla, como lo veíamos la clase pasada, que gracias por los comentarios que he recibido, esta, esta lucha no es contra la suegra ni contra el, la esposa, ni el esposo, ni contra el jefe. Esta lucha, así lo dice la palabra de Dios, es contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas y contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ujú. El objetivo de este taller, que va a durar entre 10 y 12 sesiones, es aprender que Jesús delegó la autoridad sobre nosotros. Es nuestra responsabilidad aprender acerca de la autoridad y usar esa autoridad no solamente a beneficio de nuestra vida, sino también a beneficio de la iglesia. Ujú. ¿Cuál es la introducción? Conocer al adversario. En sí, esa es el tema principal de esta clase, es conocer al adversario y comprender que él ya fue vencido y que no tiene poder sobre nuestra vida, al menos que nosotros le cedamos ese poder.
Esta autoridad nos fue entregada y viene en Lucas 10:19, Lucas 9:1, Mateo 9:6, Mateo 9:18 y 15, que son citas que vamos a estar repitiendo constantemente durante todo este estudio, estas 10 sesiones que dure. El valor de la palabra. Esto es algo muy importante que nosotros necesitamos comprender. Y es que todo empieza en Génesis 1, aprendiendo que todo nos fue dado con el poder de su palabra. Y Él habló todo a la existencia. O sea, perdón, Dios creó todo con el poder de su palabra, y Él habló todo a la existencia. Y Él nos dice en el Salmo 89:4, no olvides mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Sabes? Dios es un Dios de pactos. Dios, todo lo que está escrito en este libro, Él todo lo cumple. O sea, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Los hombres muchas veces cambiamos de opinión constantemente. Si lo que decimos no nos conviene, cambiamos de parecer o simplemente cambiamos nuestras decisiones según sean los acontecimientos, lo que está pasando, ¿no? Decimos una cosa y al final hacemos otra, pero sabes, Dios no es así. Dios no cambia, Dios no varía, Dios no tiene sombra de variación porque Él en su fidelidad, en su soberanía, su máxima autoridad es la palabra de Dios. Y eso tendría que ser en nuestra vida. Nuestra vida tendría que estar como máxima autoridad su palabra. Entonces, su palabra mantiene unido todo el universo. Si Dios quebrantara su palabra, este universo, tú y yo seríamos destruidos porque Dios es un Dios impecable. En Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. En este versículo es claro que Dios está sosteniendo todo el universo, toda la creación, única y exclusivamente con el poder de su palabra. Todas las leyes físicas funcionan por el poder de la palabra de Dios. En Hebreos 6:18, así que Dios ha dado ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Esto viene escrito en Hebreos 6:18. O sea, aquí vemos que todas las promesas de Dios es un juramento para Él. O sea, su palabra es un pacto que Dios hizo con los humanos, ¿no? Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados y aferrarnos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza que está delante de nosotros? Pues que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta. O sea, todo lo que habían escrito en la palabra de Dios va a suceder. O sea, sí o sí va a suceder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mateo 5:17 dice, mientras existe el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto, ni una letra, hasta que llegue a su cumplimiento. Esto es bien importante que nosotros guardemos esto porque sus promesas y sus palabras son todas en el sí y en el amén, para los que Él ama. Él no se retracta de lo que está escrito. De hecho, su palabra, como lo mencioné hace rato, es la mayor autoridad. Y para nosotros es nuestra mayor autoridad. Dios habló para que todo existiera. En Génesis 26 al 28 dice así: entonces Dios dijo, hágase a los hombres a la imagen y semejanza para que sean como nosotros. Escucha esto, ellos reinarán sobre todos los peces del mar, las aves, el cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren en el suelo, todos los animales que se arrastran. Así que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, a su imagen. A imagen de Dios los creó.
hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren sobre el suelo. Aquí hay puntos importantes. Él los mandó a reinar, a gobernar sobre la tierra. Ajá. Cuando Dios dijo, señoreen, gobiernen y juzguen la tierra, ajá, Dios al decir esto le entregó la autoridad o sea, la autoridad se la entregó al ser humano, a la humanidad. O sea, esa autoridad que está sobre la tierra, esa autoridad que Dios creó todo eso, esa autoridad Dios se la entregó a la humanidad. Ujú. Entonces, la mayoría de la gente no cree esto. No cree esto y no piensan de este modo. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Esto viene en Isaías 58 del 9 a 11. Tenemos que tomar lo que las escrituras nos revelan de Él porque es necesario aprender la verdad. Dios le dio la autoridad sobre toda esta tierra a la humanidad cuando se la entregó a Adán y Eva. Y ellos fueron los que recibieron la autoridad. Y aquí fíjate lo que dice el Salmo 82, versículo 6. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Los hizo a los seres humanos, nos hizo dioses de este mundo. ¿Para qué? Para reinar y para gobernar. Dios habla a la creación, no Dios con D mayúscula como una divinidad, como una deidad, sino en el sentido de ser gobernantes, o sea, un Dios para gobernar. Recuerden que, perdón, también en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ajá, reyes para gobernar sobre el reino de las tinieblas y sacerdotes para llevar este mensaje a nuestra casa, ¿ok? A la gente que extender el mensaje, por eso es que somos sacerdotes. Ujú. Entonces, Dios nos hace dioses, Dios en sentido de dominio. Nos fue dado el dominio, el poder y la autoridad sobre esta tierra. La tierra es nuestra para gobernarla y para reinarla. Nosotros somos dioses sobre esta tierra. En el Salmo 115, versículo 16. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Aquí vemos cómo Dios nos ha brindado toda la tierra a los humanos. O sea, la tierra es prácticamente nuestro hogar, es nuestra casa. Ujú. Y toda autoridad es delegada por Dios por medio de la palabra. O sea, al principio, como en la creación Génesis 1, Él creó todas las cosas por medio de su palabra. Ujú. También la autoridad nos es delegada por medio de la palabra. Dios literalmente le dio la tierra a la humanidad. El creador nos dio el poder y la autoridad. O sea, el poder y la autoridad la tenemos tú y yo. ¿Cómo se recibe el poder y la autoridad? Se recibe por fe y se recibe creyendo que ese poder y esa autoridad sobre el reino de las tinieblas lo tenemos tú y yo. La autoridad espiritual es la magnitud del dominio que nos entregó. Recordemos que existen dos reinos. Un reino espiritual que no podemos ver, ese reino, que se creó muchísimo antes de que se creara la tierra, ese reino espiritual ya existía. O sea, el reino espiritual existe y es eh, más fuerte de lo que tú y yo y más real de lo que tú y yo podemos imaginar acerca de este reino. Entonces, ese reino que existe, ese reino espiritual al cual tú y yo tenemos ese dominio, ujú, tiene, nosotros Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad para que nosotros la utilicemos. Entonces Dios había delegado la autoridad completa de la tierra al hombre.
y el gobierno total y absoluto. Y todo el dominio se lo entregó a Adán y Eva. Aquí viene lo importante de la clase. La pregunta del millón sería, ¿quién creó a Satanás? Ujú. Porque esa es nuestra pregunta. O sea, ¿quién creó a Satanás? Ujú. Como cuando Lucifer, aún siendo un ángel, o sea, aquí Lucifer era un ángel de Dios sin pecado y él era perfecto. Fue enviado al Edén como ángel para ministrar a Adán y Eva. Nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento que hay ángeles ministrándonos. Hay ángeles a nuestro alrededor que están ministrando nuestra vida. Hay ángeles que nos están cuidando, como lo dice el Salmo 50, el Salmo 91. Entonces aquí vemos algo importante. Cuando Lucifer fue creado por Dios y la palabra nos muestra que era un ángel que tenía gran hermosura, que era un ángel que pertenecía a la alabanza, porque la palabra dice que en su cuerpo habían incrustado instrumentos, y que este era un ángel que tenía un poquito más de sabiduría o de entendimiento que los demás ángeles. Entonces, él fue enviado al Edén como un ángel para ministrar y ayudar a Adán y Eva. Vio la oportunidad intencional sobre la tierra que Dios le había dado a los hombres al percibir y percibió una oportunidad. En otras palabras, aquí hay algo que no quiero hacer mucho hincapié, pero lo quiero nombrar. Aproximadamente en el año de 1990 se dio una teoría que es la teoría de la brecha, donde esta teoría dice, es una teoría, no es bíblico, esta teoría dice que entre Génesis 1 se creó el mundo, cuando dice que el mundo estaba desordenado y vacío, se crea la teoría de la brecha creyendo que había un mundo espíritu, un mundo que era gobernado por Satanás por Satanás. Entonces, esta teoría de la brecha asume que Satanás ya existía, pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. Ajá. Esto dice en Isaías 14, del 12 al 14 dice. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruiste a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, imagínate lo que se decía Lucifer a sí mismo. Ajá, subiré al cielo para poner mi trono por encima de todas las estrellas de Dios. Voy a persistir en el monte de los dioses, muy lejos en el monte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. O sea, la meta de Satanás era ser como Dios. Él quería ser adorado, él quería ser glorificado y él quería, ajá, ese poder que Dios tenía. Y entonces Lucifer tuvo envidia de Dios. Él no estaba contento con ser el ángel principal. Él estaba celoso y quería la posesión de Dios. Y el poder que él tenía no podía ser mayor que Dios, porque pues, Dios lo creó a él. O sea, era imposible que el poder de Satanás o el poder de Lucifer, hablando de Lucifer aquí, como ángel que Dios creó, fuera mayor. Entonces, Adán y Eva tenían lo que no tenía él. ¿Qué tenía Adán y Eva? Tenían la autoridad que tú y yo tenemos. Tenían la autoridad. Ujú. Entonces, vio que sí podía hacer que Adán y Eva se sometieran a él y y se les revelara. Entonces, encontraron que Dios a él se podían convertir en nuevo Dios. O sea, él lo que quería hacer, Satanás, era ser un Dios. Y vio la oportunidad con Adán y Eva. Y en 2 Corintios, versículo 4:4 nos dice, Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? Aquí vemos cómo efectivamente Satanás se salió con la suya, porque Satanás es el Dios de este mundo. Esto es un punto importante. Nosotros creemos
Ajá. O yo he escuchado gente que cree que muchas veces nosotros no entendemos, es muy difícil entender la palabra de Dios. Y te voy a decir por qué es difícil entender la palabra de Dios. Porque este versículo lo dice claramente, que Satanás ha cegado la mente de los que no creen. Ajá. Entonces, esto está poderoso. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Fíjate qué fuerte está esto. El que ciega la mente se llama Satanás, de los que no creen. O sea, nosotros constantemente tenemos que estar orando para que nuestro entendimiento esté eh, claro para poder ver la verdad de Dios. Y aquí en 2 Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo. Aquí compruebo, ajá, cómo Satanás deseaba ser el Dios. Y sabes una cosa, lo logró y lo logró en este mundo. Aunque la Biblia no había sido escrita, la palabra de Dios ya estaba establecida desde el principio. Esto está en el Salmo 111, 98, perdón, 119, versículo 98, perdón. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos y el Señor nunca cambia. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Está la transgresión, ajá. Ellos pecan, Adán y Eva peca, él ve la oportunidad, ajá, de que sean engañados, porque aquí fíjate lo que dice en Romanos 6:16. No se dan cuenta de que se convierten en un esclavo de todo lo que deciden obedecer. Todo lo que nosotros decidimos obedecer, nos volvemos esclavos. Va otra vez desde arriba. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo de pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Aquí específicamente habla de la muerte, que la muerte llegó por consecuencia del pecado y entró por medio de Adán y Eva. Entonces, si nosotros hacemos un resumen de esto, ajá, ese engaño de Adán y Eva fue lo que abrió la puerta al pecado, que esto ya muchos lo sabemos. Ujú. Pero no solamente es que la autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva, Satanás la tomó. Ujú. Satanás sabía que él podía inducir a Eva para que se sometiera y él lograra obedecerla. Entonces, el mundo, o sea, y él sería ¿el amo de quién? De Adán y Eva. ¿Y qué es lo que sucede? Precisamente sucede eso. Ellos, al obedecer a Satanás, pecaron. Y en ese pecado que llega a la desobediencia, automáticamente se entrega esa autoridad, ese dominio a Satanás. Entonces, él podría tomar el poder y la autoridad que se le había dado a la humanidad y así fue. Y él empezó a recibir la alabanza, la gloria y la adoración. Y era precisamente lo que él deseaba. Ujú. O sea, Satanás quería ser adorado. Y sabes, hoy en día Satanás es adorado. Hoy en día Satanás es el, el príncipe de este mundo, ujú, y mucha gente lo adora y le da gloria, tal vez en la ignorancia, porque fíjate lo que dice Mateo 12:24. El error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿A qué viene todo esto? ¿Cómo fue que sucedió esto? Prácticamente lo que hace Satanás es tomarlos de rehén. Ujú. Dios no podía romper su palabra. Él no podía decir, ¿sabes qué? Híjole, estos lo desobedecieron. Y ahora entra Dios y con todo su poder, ¿sabes? Porque si Dios hubiera destruido a Satanás, también hubiera destruido a Adán y Eva. Y por consecuente a la humanidad.
Entonces Dios, como lo vimos desde el principio de la clase, se somete a su palabra. Dios se somete a su autoridad, que prácticamente es su palabra. O sea, Él es fiel. Y él no se retracta, él dice hoy sí, mañana no, él no se arrepiente, o sea, él es firme en todas y cada una de las palabras que ha dejado escrito. Entonces, él ya había escrito que les había dado la autoridad, él les había dado la autoridad al ser humano y él no podía decir, ¿sabes qué? Yo voy, los rescato. ¿Por qué? Porque se hubiera destruido todo, porque todo se sostiene con el poder de su palabra, como lo vimos arriba. Entonces, Satanás, porque también tenía que haber castigado la desobediencia de Adán y Eva, pues también hubiera castigado a ellos si hubiera terminado con todos. Así que Satanás los tomó como rehenes para tener un poco más de entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios valora a los seres humanos. Por eso es que Dios manda a su Hijo por todo el amor que nos tiene. ¿Qué significa rehén? Rehén es someter, es obligar a una persona que ha sido privada de su libertad y nosotros fuimos privados de nuestra libertad. Es utilizar como intercambio para sacar un provecho personal. Y eso es lo que hizo Satanás. Satanás quería ser como Dios. Entonces aquí, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Quién realmente creó a Satanás? Satanás sabía que no podía dominar a Dios. Sin embargo, él vio que Dios le dio a Adán y a Eva una autoridad incondicional. Y ellos voluntariamente le entregaron la autoridad a Satanás. O sea, esa autoridad fue dada. De nosotros nos la dio como humanidad y nosotros se la entregamos a Satanás. Como creador y dueño, pudo haber intervenido y tal vez haber destruido todo y no lo hizo, porque él había violado su palabra. Él les había dado el dominio sobre toda la tierra y él había dado el poder y la autoridad para reinar sobre este mundo a los seres humanos. Hebreos 1:3. Y sostiene todo con el poder de su palabra. O sea, Dios al sostener todo con el poder de su palabra, no se podía retractar de lo que él había dicho. No, sabes qué, como ya la hicieron mal, ya la regaron, ya la hicieron todo horriblemente mal, ¿sabes qué? Regrésame mi autoridad y ¿sabes qué? Tú, Satanás, no, 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 no. O sea, eso no podía hacer Dios. Por eso es que el verbo se tuvo que hacer carne. Y esto lo vamos a ver en los talleres próximos, porque Jesucristo se tuvo que hacer carne. ¿Sabes por qué? Porque él, al hacerse hombre, iba a tener un cuerpo de carne y sangre. Entonces, prácticamente, él al tener ese cuerpo de sangre, la transgresión sucedió en un cuerpo humano. O sea, el humano le entregó la autoridad a Satanás. Ajá. Y esa misma autoridad la tenía que recuperar Jesucristo en ese cuerpo humano. Por eso es que el verbo se hizo carne, por eso es que la palabra se hizo carne, por eso es que Dios se tuvo que hacer hombre, por eso es que Cristo es el Hijo del hombre. O sea, esto está padrísimo porque realmente si nosotros lo vemos con unos ojos bíblicos, vamos a poder entender. Ajá, todo lo que Dios se tuvo que someter, se tuvo que guardar ante no hacer cosas para herir a la humanidad. Entonces todo lo hubiera destruido porque está sometido a la integridad de su palabra. Dios tuvo que dar la libertad, el libre albedrío a Adán y Eva. Así que como nosotros lo tenemos, o sea, tú y yo tenemos el libre albedrío de decidir, tú y yo tenemos el libre albedrío de creer esto que te estoy diciendo o no creerlo. Tú y yo tenemos el libre albedrío de estudiar, de poder elegir, el albedrío de sentir, o sea, de tantas cosas que Dios nos ha dado. Entonces, ¿sabes qué? Dios le había dado el libre albedrío a Adán y Eva y les dijo, ¿sabes qué? De ese árbol no tomes, porque ese árbol es el árbol del conocimiento. Tus ojos se van a abrir. Efectivamente, los ojos se abrieron, pero los ojos fueron abiertos al mal, al mal.
¿Ok? Entonces, Dios es su integridad y fidelidad, sin sombra de variación, como lo dice Santiago 1:17, se mantuvo fiel ante la transgresión. Dios había sido injusto si hubiera puesto las manos sobre Satanás. En 1 de Juan 3:4, todo el que comete pecado quebrantará la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. O sea, aquí vemos claramente que todo el que comete pecado quebranta la ley y era lo que habían hecho ellos. Ellos ya habían quebrantado totalmente la ley. O sea, el pecado ya había entrado al mundo. Y Satanás, ¡fum!, se aprovechó y dijo, wow, yo tomo esta autoridad. Entonces Satanás veía el amor de Dios hacia los humanos, hacia ellos. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice, que ellos se reunían. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde en Génesis 3 del 18 al 24, eso dice que ellos se reunían en las tardes para, para platicar o para estar, no sé, para convivir, no sé para qué se reunían. Ujú. Y Satanás se arriesgó pensando que Dios no bajaría y destruiría la creación. Y así fue como sucedió. Pero él se arriesgó. Satanás usaba a Adán y Eva como rehenes para esconderse detrás de ellos. Fue su elección de ellos decidir, porque él dijo claramente, pues yo no los obligué, ellos eligieron. Y dices, ok, ¿y esto cómo se aplica hoy a mi vida? Esto se aplica de muchos modos a nuestra vida y muchas veces, como lo decíamos la semana pasada, es por el abrir puertas, por el no perdonar, ¿no? Ahí es cuando nosotros le estamos dando la autoridad a Satanás, de que él, más bien no la autoridad, el poder a Satanás, de que él obre en nuestra vida. Él lo hizo con engaños, con mentiras, y ellos voluntariamente se sometieron a él. Y aquí se lleva a cabo la transgresión en el jardín. Pues Dios, si Dios me hace esto, también vas a tener que destruirlos a ellos. O sea, esto había estado escrito. Aunque en ese momento la palabra no estaba escrita, ajá, pero Satanás conocía la autoridad de Dios. La autoridad le dio el dominio, el poder y la autoridad a Satanás al someterse. En Romanos 6:16, somos los que le permitimos a Lucifer que dejara su posición en el cielo y perdiera su divinidad y reinara en la tierra, porque en 2 Corintios 4:4 dice, ¿quién es el Dios de este mundo? O sea, nosotros creamos a Lucifer, Dios creó, perdón, nosotros creamos a Satanás, Dios creó a Lucifer. Lucifer fue ese ángel caído. Y nosotros, como seres humanos, al darle lo que él quería, nosotros abrimos la puerta al pecado y le estamos dando el poder y la autoridad para que obre. Ujú. Entonces Dios creó a Lucifer. Nuestro destino era que fuéramos dioses. Era el reinar, el gobernar sobre la tierra. Dios ya había creado a Lucifer como un ser angelical. Adán y Eva hicieron a Satanás al darle el poder y la autoridad. Muchos creen que Satanás utiliza un poder mayor para oprimir a la humanidad. Lo vemos como si fuera un ser grandísimo, poderoso, superior, ajá, a cualquiera de nosotros. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Sabes? El poder que utiliza Satanás es el poder que Dios nos delegó a ti y a mí, porque él fue totalmente expulsado, él fue arrojado. Y cuando él fue arrojado, todos sus poderes, ajá, fueron quitados. Entonces, muchos creen que Satanás utiliza ese poder mayor para oprimir a la humanidad. Lo vemos como si fuera un ser grandísimo, poderoso y superior a cualquiera de nosotros. Los medios representan a Satanás, la televisión, el cine y todo esto, representan a Satanás y a los demonios como algo fuerte, poderoso, invencible, temeroso. Y la mayoría de la gente lo ven con un poder de ser un poder superior, una autoridad superior a la cual nosotros no podemos vencer. Y sabes una cosa,
A mí esto ¡fum! Me voló la cabeza. Ese poder y esa autoridad es la misma que Dios nos dio a ti y a mí para pelear en contra de él. O sea, prácticamente, si nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, no vamos a tener ninguna puerta abierta y no le vamos a dar ese poder y esa autoridad para que obre en nuestra vida. Satanás es un enemigo vencido. O sea, él él actúa en nuestra vida simple y sencillamente porque nosotros le estamos dando ese permiso al pecar. Así de sencillo es. Entonces, Lucifer perdió su deidad y poder asignado por Dios en la transgresión. Y no usa un poder superior, ni tiene un poder superior que el que Dios nos entregó a ti y a mí. En realidad, él utiliza el poder y la autoridad que Dios nos está dando a la humanidad para reinar y gobernar sobre la tierra. Ese poder lo usa en contra de nosotros. Imagínate, él dice algo bien, pero bien importante. Él dice, ajá, ay, perdóname, me distraje. Él dice que nosotros tenemos que resistir. Y resistir significa hablar. Cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios, es un modo de resistir al diablo. Él dice, si nosotros resistimos, él va a salir, ajá, por 7 puertas. Entonces, en 2 Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que creen. Son incapaces de ver la gloria de Dios y la buena noticia. Y la buena noticia. Ujú. Son incapaces de ver la gloria de Dios y la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios, de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea, em, al haber pasado todo esto, vamos a recordar un punto importante. Dios es espíritu y esto viene escrito así, que Dios es espíritu. Y sabes una cosa, también Satanás es un espíritu. Ujú. Entonces, Satanás necesitaba un cuerpo, él necesita un cuerpo para operar. Satanás necesita ese cuerpo para operar. Por eso es que Jesucristo se tuvo que hacer hombre para que a través de ese cuerpo él tuviera el poder, recuperara el poder y la autoridad que Dios nos había delegado. Entonces, Jesús es Dios en un cuerpo humano. Ujú. Dios, pues, es con toda y su deidad, con toda y su santidad, ajá, se bajó del trono para hacerse hombre. Y a través de él cumplir la ley, porque él fue lo que hizo. Él dice, es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, ajá, que el más pequeño punto de la ley sea anulado. O sea, la ley, todo lo que él dejó escrito no se puede anular. Por eso es que él tuvo que cumplir con todas las especificaciones de la ley para que él, cumpliendo con todas las especificaciones de la ley, cumpliendo con toda la ley, ajá, él fuera santo, sin mancha, y fuera como él le quitara a Satanás esa autoridad que Dios nos había delegado al principio. Y quiero decirte algo importante. Esa autoridad ya nos fue delegada a nosotros y nos fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Entonces, cuando Él nos da esa autoridad, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Nosotros necesitamos usar esa autoridad, nosotros necesitamos conocer quién es nuestro adversario, y es lo que vamos a estar viendo un poco más a fondo la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hablar un poco más de cómo realmente cómo es Satanás, ajá, qué es lo que él usa. Nosotros ya vimos en la clase pasada y en la clase de hoy, cómo él, a través de las mentiras, él utiliza esas mentiras para que nosotros seamos engañados. Y así como dice su palabra, ¿no? Eh, y dice que Satanás es el padre de todas las mentiras. Y dice, y yo, ajá, que les digo la verdad, a mí no me creen.
La mayor arma que usa Satanás en nuestra contra es las mentiras. Por eso el Señor dice claramente, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Hay muchas cosas que nosotros al tener la autoridad y el poder que Cristo nos dio y nos entregó en nuestras manos, nosotros al pedirle perdón a Dios, al decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por esto, por esto, por esto, nosotros le cerramos la puerta a Satanás y ¿sabes una cosa? Le estamos quitando el derecho legal para que Él destruya nuestra vida. ¿Cómo? Le puede destruir nuestras finanzas, puede destruirlo por salud, puede destruirlo de muchísimos modos, por la miseria, por la pobreza. Todas esas cosas son el resultado de la caída. Nosotros cuando podemos comprender y entender, que si Dios dio a su Hijo para que sufriera todo eso, para que nosotros fuéramos libres, y yo creo algo importante, Él dejó una obra perfecta de redención para nosotros. Y esa obra de redención, nosotros la tenemos que tomar y se toma por fe, se recibe, como lo dice Marcos 11. Ustedes cuando oren, crean que ya recibieron y lo van a recibir. Y sabes, la autoridad se recibe por fe. La autoridad se recibe creyendo que en nuestro espíritu, en el espíritu que está dentro de nosotros, que mora dentro de nosotros, es el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Y en ese espíritu viene la autoridad de Jesucristo. Porque Él lo dice claramente, podrás hollar serpientes y escorpiones. Y si bebieras cosa mortífera, no te va a hacer daño. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces como iglesia estamos justificando nuestra ignorancia para decir, ¿sabes qué? Es que sí, no puedo con esto. Por eso es que la palabra de Dios lo dice. Por falta de conocimiento sufrimos, por falta de no conocer las escrituras. Es que estamos aquí, como lo dice Mateo 12:24. El error de ustedes es que no conocen las escrituras y el poder de Dios. ¿Y qué dice Efesios 3:20? Dice, Él hace las cosas mucho más grandes y abundantes de lo que ustedes piden y de lo que ustedes creen. Y ahí queda el versículo para muchos. ¿Y sabes qué dice abajo? Según el poder que obra en ustedes, o sea, en nosotros, en mí y en ti. ¿Sabes una cosa? Nosotros no le podemos decir a Dios, ay Señor, por favor, ve y sánalo. Ay Señor, por favor, reprende al diablo porque me está haciendo la vida imposible con el jefe. No. O sea, Él ya nos ha dado esa autoridad y nuestra responsabilidad es tomar esa autoridad y así de sencillo, de fácil, Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo. O sea, no te metes con mi negocio, no te metes con mis hijos, sueltas mis finanzas en el nombre de Jesús. Y es tomar esa autoridad que por fe se nos ha dado y reprender todo lo que Satanás está haciendo en nuestra contra. Y ese es el problema. El problema es que muchas veces nos estamos autojustificando porque no tenemos el conocimiento. El pueblo sufre, de verdad. Nosotros sufrimos porque no conocemos la palabra de Dios. No vemos, que Él en nuestro espíritu, que está dentro de nosotros, que reposa en nosotros, es un espíritu de Jesucristo, el mismo poder que levantó a Jesucristo. Un espíritu con poder, un espíritu con autoridad. Y sabes una cosa, hay que decir, hay que saber fluir en el espíritu. Pero estamos metidos en la carne, estamos metidos en el problema, estamos metidos en la situación. Y el problema es que estamos mucho en el mundo y necesitamos meternos y decirle, ¿sabes qué, Señor? O sea, en el nombre de Jesús, Satanás, no vas a tomar a mis hijos. O sea, toda enfermedad sale de mi familia en el nombre de Jesús. No más tristeza, no más miseria, no más depresión. Porque esa es la consecuencia del pecado. Y lo veíamos claramente aquí. Ujú. Él cega la mente para que no creamos. Y hoy te lo puedo decir claramente, yo te estoy hablando la verdad. Y he orado muchísimo por todo este taller, porque son 12 o tal vez 10 o 12 módulos que me vayan. Y yo lo que quiero decirte es, quiero presentarte quién realmente es nuestro adversario. Porque nuestro adversario ya fue vencido en la cruz totalmente. Él no tiene suerte ni parte en nuestra vida.
O sea, Él está bajo nuestros pies. Y tú y yo somos el que le estamos dando chance de que esté arruinando nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro matrimonio. Somos nosotros, ¿sabes por qué? Porque somos pasivos y necesitamos despertar y necesitamos de verdad tomar, tomar la palabra de Dios, porque Él hizo una obra de redención perfecta. Y su obra incluye nuestra sanidad, su obra incluye nuestra prosperidad, porque el deseo del Padre es que tú y yo seamos prosperados. Él no quiere que tú y yo estemos enfermos. Él no quiere que tú y yo estemos pobres, que estemos convalecientes, como lo dice Efesios 6. O sea, la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de tinieblas de este mundo, contra huestes de maldad en las regiones espirituales. Esa es nuestra lucha. La lucha no es con la gente, la lucha es en ese mundo espiritual que existe. Y tenemos las armas que Él nos ha entregado. Su muerte fue el sacrificio perfecto. Ese sacrificio que toda la ira de Dios fue saciada, fue llena por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y nosotros necesitamos aprender, y ese es el fin de estas lecciones, que nosotros aprendamos a tomar la autoridad que Jesús nos ha dado para pelear la buena batalla de la fe, para no acomodarnos, para no, ay, pues es que así me tocó vivir. No, eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira. Entonces, híjole, pues bueno, esto ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero que en el nombre de Jesús esta clase haya traído este entendimiento, un poco más de entendimiento a nuestra vida. La verdad que para mí este es un tema difícil para hablar. Yo he orado mucho para que el Señor me dé el valor de verdad para poder dar este taller. Muchos de ustedes se los he prometido desde más de un año, pero se van a dar cuenta conforme vayan pasando los días y podamos nosotros comprender todo lo que viene escrito en las escrituras y nosotros tomarlo en nuestro corazón, hacerlo de nosotros, porque ese es el único modo que nosotros podamos tener una victoria. Y para ser un poco más clara, cuando nosotros abrimos una puerta, a veces la abrimos con cosas pequeñas. A veces podemos abrir esa puerta con una palabra o con un pensamiento. Entonces, Él por eso dice, sean transformados en su mente. Y necesitamos crear en nosotros una mente bíblica, necesitamos crear en nosotros una mente de Cristo. Porque solamente hasta conociendo la verdad y conociendo el poder de Dios y conociendo esa obra de redención y conociendo a nuestro opositor, a nuestro adversario, vamos a saber cómo nosotros vamos a poder enfrentar nuestras batallas. Y en verdad, yo oro muchísimo por ustedes y le pido al Espíritu de Dios que cada persona que escuche esto, el Espíritu Santo les dé testimonio de lo que yo estoy diciendo. Entonces, bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu palabra hablada en nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sabemos, Señor, que tú has dado tu palabra a la iglesia para que nosotros, Señor, seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Precioso Espíritu de Dios, ayúdanos a ser esos hacedores. Quita de nosotros toda pasividad espiritual, Señor. Quita de nosotros todo estorbo. Hoy hablamos que todo estorbo se cae de nuestra vida en el nombre de Jesús. Toda pasividad se va de nuestra vida en el nombre de Jesús, porque tú, precioso Espíritu de Dios, eres el que moras en nosotros. Y todo esto, Señor, es a través de tu poder, a través de tu fidelidad, a través de tu amor. Hoy yo hablo, Señor, que todo ojo ciego ve, que todo oído sordo escucha tu palabra, que tu palabra caiga en nuestro corazón, en esa tierra firme donde produce fruto al 100 por uno.
Precioso Espíritu de Dios, ayúdanos a entender y a comprender que tú has dado la autoridad a tu iglesia. Danos, Señor, una revelación de tu autoridad. Danos en el nombre de Jesús, Señor, una revelación, Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Jesucristo para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Hoy derribamos en nosotros todo argumento que se está levantando. Hoy derribamos en nosotros todo razonamiento humano que se esté levantando acerca de este tema. Y en el nombre precioso de Jesús, Señor, hoy yo bendigo a cada una de las personas que están escuchando esto. Y te pido, precioso, Señor, que seas tú en nosotros, porque sabemos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y que nosotros en ti, Señor, somos, Señor, esa esperanza que muchos necesitan para cambiar su vida. Gracias, precioso Espíritu, porque somos ese instrumento útil a tu palabra, porque nosotros somos hacedores y no solamente oidores. Gracias, precioso, porque tú eres el que adiestras nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Porque solamente contigo, precioso, somos más que vencedores por medio del que venció. Amén. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues nos despedimos de Facebook. Muchísimas gracias, Betty Galván. Un abrazo hermosa. Te mando un beso hasta México. Elsa Baños también, Luz Garduño, Alfredo, Cristian. Muchísimas gracias. Y nos despedimos de Facebook. Gracias. Bueno, y acá seguimos. Nos despedimos también de YouTube.